Muchas gracias, don Francisco Solórzano. Muy buenos días tengan todos. La verdad es una bendición el poder estar aquí frente a ustedes, poder compartir ahí un poco de la palabra de nuestro Padre, nuestro Creador, y poder aprender, recordar, para poder llevar a la práctica lo que Dios quiere que verdaderamente aprendamos. Y como bien lo mencionó don Francisco Solórzano, la inspiración proviene de Dios. Cada sábado, cada sermoncillo, cada sermón, sabemos de que esos temas que en algún momento se presentan, se revisan, se estudian a profundidad, inclusive los estudios bíblicos a través de nuestro ministro, pues son bajo la inspiración de nuestro Padre, de nuestro Creador, porque Él nos habla a través de su palabra, la Biblia, la cual es la que tenemos que estar estudiando constantemente. Para todos y cada uno de los aquí presentes, iniciamos el sermoncillo de esta mañana, dándoles el título para sus apuntes: Superando nuestras debilidades ocultas. El propósito principal de este tema es que verdaderamente nos demos cuenta, nos percatemos, pero que también tomemos acción de la situación de las debilidades carnales, físicas, y aquellas, más aún aquellas las que no son tan notorias, las que son ocultas. Por lo mismo, entonces, vamos a estar repasando parte de lo que nuestro Padre dice que debemos de hacer para poder llevar una vida lo más agradable a nuestro Creador, pero sobre todo no solo luchar por ser agradable a nuestro Padre, sino que tratar de superar esas debilidades que inclusive muchas veces no nos damos cuenta que podemos tener algo, pero que les agrade a Dios o a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Pero sí es muy importante que podamos ver, analizar y poder darnos cuenta que en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra vida cotidiana, hay algo que debemos de cambiar, tanto usted como yo. La naturaleza humana es bastante fuerte, pudiéramos decir. A lo largo de los años, se podría decir inclusive cientos de años, el término como tal de naturaleza humana se ha tergiversado, se han definido muchos aspectos, se han dado inclusive definiciones que pueden hasta derivarse de la teoría falsa de la evolución de Darwin, que pues todos nosotros sabemos que no tiene nada de cierto, todo eso es totalmente falso, pero el término como tal de naturaleza humana es fundamentalmente lo que refiere al interés cuando nos percatamos de ello, es cuando el Espíritu de Dios y nuestra voluntad rige y debe de predominar. La naturaleza humana como tal podemos dividirla en tres fases, si queremos llamarlo así. La primera es impulso, la segunda es acción y la tercera es satisfacción. Y como siempre, pues en un momento lo he mencionado y yo trato de dar ejemplos y muchas veces prefiero ver inclusive ejemplos para que se comprenda mucho mejor alguna definición. Lo que usted está haciendo ahorita, lo que usted y yo estamos haciendo ahorita es respirar. El hecho de respirar es el impulso. El hecho de inhalar el oxígeno es la acción. Y el hecho de exhalar el CO2, o mejor conocido como el dióxido de carbono, es la satisfacción. Es algo netamente físico. Es algo que hacemos, inclusive sin estarlo pensando ni meditando. No, bueno, ahora voy a respirar en 1 minuto 10 veces porque en el otro voy a ahorrar un poco. No. O sea, es algo que nosotros nos ponemos a meditar, que no nos ponemos a meditar, sino que lo hacemos ya de por sí. Muchas veces esta naturaleza humana, por medio de estas tres fases o divisiones la cual tiene, hace que cometamos pecado. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esta naturaleza humana, la cual nos impide que nuestro crecimiento espiritual se lleve a cabo. Entonces aquí es la parte donde nosotros debemos de enfatizar, porque no tenemos que permitir que en algún momento dado, al darnos cuenta de que nos estamos dejando llevar por impulsos,
y muchas veces carnales, enojos, codicias, deseos desenfrenados. La misma palabra lo dice. Cuando nos percatamos de eso, verdaderamente es bueno conscientemente dar un freno, un stop, un hasta aquí. Pero la situación es cuando no nos damos cuenta. A veces podemos reaccionar de una forma muy inesperada, podemos tal vez inclusive contestar de una forma inesperada a otra persona. Entre nosotros, como miembros de la iglesia, como hermanos, se pueden suscitar problemas en nuestros trabajos, en cualquier clase en nuestra casa, con nuestros hijos, a veces hablarles mal a nuestros hijos. Entonces, esto es lo que Dios quiere verdaderamente que nos percatemos, que realicemos verdaderamente en nuestras vidas, que contamos con esa naturaleza humana. Eso es un hecho. Pero que logremos vencer, que logremos determinar qué es lo que inclusive Satanás ve como debilidad nuestra. Cuando nos percatamos de ello es cuando más tenemos que luchar contra ello. Hay una como teoría que, por ejemplo, hay personas que tienen cierto temor o cierto miedo a las alturas y dicen que lo logran vencer enfrentándose a una altura. Obviamente no dejándose caer, por supuesto, pero a veces lo logran hacer. Que sea cierto o no, pues no lo he comprobado, pero es una teoría que en algún momento dado pudiera ser como que bastante factible probarla, ¿verdad? Si tenemos una situación así, aplicable a cualquier ámbito de nuestras vidas. Pero a veces es un poco importante ver también no solo nuestras experiencias como tal, sino que también las experiencias de los siervos de nuestro Padre a lo largo de la historia de la Biblia. Los invito entonces que vayamos a la primer cita de esta mañana, a Romanos. Vamos a ver una aflicción y un testimonio, si queremos llamarlo de una forma, de cómo Pablo mencionaba que le afligía mucho el que no podía muchas veces controlar lo que él sentía en su momento. Romanos 7, versículo 15. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 15, y dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No solo nosotros, hermanos, no estamos solos. A lo largo de la historia de los profetas, de los apóstoles, de los siervos de nuestro Señor, han sufrido esta pelea, esta batalla que diariamente estamos contra ella. Por lo mismo, de alguna forma, es como un tanto de responsabilidad, inclusive nuestra, analizar, tal vez en las noches, cuando hay más tranquilidad, o en la madrugada, cuando hay más paz, tal vez, sentarnos, meditar qué está pasando en nuestras vidas, qué tenemos de malo, qué tenemos que le pueda desagradar a Dios, que debemos de cambiar. Y podemos cambiarlo, seguramente que podemos. Podemos también compartir que es difícil, pero más no es imposible. Yo recuerdo una conversación que tuve con un amigo, hará tal vez un poco más, casi un año más o menos. Él no asiste a la iglesia, él asiste a otra iglesia que es cristiana, solo que la rama evangélica, pero él me comentaba bien como admirado que el pastor de la iglesia donde él asiste, una vez frente al podio en esta iglesia les explicó un tema bastante similar a ello, pero les mencionó algo que a él lo dejó muy admirado que el pastor lo dijera, pero le dijo algo así como: miren, hermanos, si ustedes me encerraran en un cuarto con los mejores whiskies del mundo, con los mejores tequilas, las mejores cervezas, para mí no es tentación. Si me encerraran en un cuarto con los mejores cigarros o las mejores drogas del mundo, para mí no es tentación, dijo. Pero si me encerraran en un cuarto con las mujeres más lindas del mundo, sí es tentación, le dijo a él. Él mismo aceptó una debilidad en público, si quieren verlo así. Pero entonces nos dice qué pensar realmente. ¿En qué qué podría verdaderamente ser una tentación para nosotros? ¿El licor? Si nos encerraran, pudiéramos resistir tal vez, ver esas tal vez cervezas o ese licor que en algún momento tal vez en nuestra vida anterior de conocer la verdad de Dios pudimos gozar. ¿Podría ser tentación?
o cigarros, o drogas, o mujeres, o hombres inclusive también para nuestras mujeres. En algún momento dado puede darse cualquier circunstancia de esas. Estamos hablando del tema, nuestras debilidades ocultas. Si hay una debilidad oculta, hermano, ¿cuál es? Dígale en su mente. Los invito a que mediten en ello, pero si usted sabe cuál es, si usted inclusive sabe si tiene una debilidad oculta y que ni su cónyuge lo sabe, o que ni sus padres mucho menos lo saben, pero sabemos de que Dios se da cuenta. Dios sí lo sabe, eso es seguro. Dios conoce hasta el intento de nuestro pensamiento. Entonces, por lo mismo, Él sabe perfectamente cuál es nuestra debilidad. Y, por decirlo de una forma, lamentablemente también Satanás conoce cuáles son nuestras debilidades, y ahí es donde nos presenta las tentaciones. Si somos enojados, Él nos provoca a enojo. Si somos celosos, en extremo, nos provoca a celos. O sea, siempre va a estar ahí, queriendo ver que los hijos de Dios caigan, para que ya no sigamos en los caminos de Dios. Los invito a que vayamos a una cita más. Santiago 3, versículos 7 y 8. Aquí se nos menciona inclusive una de las debilidades físicas que el ser humano tiene muy fuerte, pero también se refiere a la naturaleza humana como tal. Santiago 3, versículo 7. Dice así: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Que por cierto, cabe aquí mencionar, esta es la única cita que se menciona esta frase, naturaleza humana. En ninguna otra parte de la Biblia vamos a encontrar esta frase. Y el 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así que sea cual sea nuestra debilidad oculta, o que la sepamos, o íntima, si queremos decirlo de otra forma, es difícil de controlarla, hermanos. Sí, es difícil, y a todos nos consta. O sea, todos tenemos algo que en algún momento dado decimos, no, esto no tenemos que hacerlo. Pero de alguna manera, cuando nos percatamos de que definitivamente no le agrada a Dios, por supuesto, tenemos que entonces hacer la lucha para no caer no solo en las tentaciones, sino que en las mismas circunstancias que puedan hacer que caigamos y que perdamos nuestra vida, tanto física como espiritual. Para concluir, entonces, mi querida familia, los invito a que analicemos, a que pensemos y meditemos en la soledad en nuestro hogar, tal vez cuando todos estén dormidos, tal vez cuando estemos orando, en cualquier momento que ustedes se encuentren, verdaderamente qué es lo que Dios quiere que nosotros venzamos y qué es lo que Dios quiere que ya dejemos de hacer en nuestra vida. Quiero que finalicemos con una cita más que es muy conocida, pero nos da mucha confianza y apoyo para saber de que Dios está con nosotros y que todo lo vamos a poder hacerlo, todo lo podemos vencer. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Y con esta cita vamos a ir finalizando. Filipenses 4:13 dice: todo, sin excepción alguna, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.